diciembre es la fecha. Esa es la fecha por la cual emplazaron a Venezuela desde el Mercosur para que cumpla con las normativas y con los aranceles, con la legislación, para que pueda adecuarse, para poder seguir formando parte, para integrarse del todo. ¿Cómo es esto, Rulo? ¿Qué significa que tiene que adaptarse? ¿A qué normativas? Hay una historia, obviamente, del Mercosur donde se fueron alcanzando diferentes acuerdos, diferentes normas que se han autoimpuesto para el comercio entre los países y a la vez acordar las condiciones en las que comercian con terceros países, con el resto. Y estos se fueron volcando en diferentes protocolos y acuerdos normativos de complementación económica. Esto es lo que le están pidiendo a Venezuela, que adhiera a estos acuerdos, ¿no? En particular, el acuerdo de complementación económica número 18, habría que ver exactamente de qué se trata, pero la pregunta es esta: ¿no lo hacen porque no acuerdan con esos acuerdos, valga la redundancia? ¿No lo hacen porque tienen, digamos, un nivel de preocupación interna feroz que hace que todo esto quede como secundario? ¿Vos qué pensás? En principio, Venezuela no lo ha explicitado. ¿Cuál es el grado de ¿por qué está en falta? De desacuerdo con esto o cuestionamiento? Obviamente si los hubiera, y seguramente lo sabrá porque estos acuerdos en muchos casos fueron hechos a la luz de los intereses económicos de las empresas que invierten en estos países, pero más allá de eso lo que correspondería es que ingrese y después plantee la discusión adentro. Como sabemos que también hay muchas dificultades y muchas complicaciones para el gobierno de Venezuela, algunos de estos acuerdos deberían pasar por el Congreso para ser aprobados. Ahí seguramente tiene una traba, porque inclusive hubo sectores de la oposición que han cuestionado, y de la oposición de Venezuela estamos hablando ahora, que han cuestionado y que han mostrado sus diferencias con respecto a este ingreso de Venezuela al Mercosur. Es decir, yo creo que las dificultades están en todas las hipótesis que hagamos. Venezuela está enfrentando todo. Al no haber diálogo, justamente, 300 leyes y 400 tratados son los que debería modificar la Asamblea Nacional, que es unicameral en Venezuela. Y la realidad es que en un momento de convulsión, en el cual la Asamblea Nacional o la oposición lo único que quiere es el revocatorio de una vez por todas, que es algo que debería ceder el gobierno de Maduro antes de fin de año, evidentemente quedar bien con el Mercosur no le conviene a la oposición. Por eso la cuestión interna, toda política es local, como decía un congresista norteamericano, y la verdad es que lo local excede en este caso al Mercosur en sí. En Venezuela la oposición criticó en cierto momento lo que se llamó la regaladera por la cual, en cierto modo, Venezuela accedió al Mercosur, regaladera con Argentina, con préstamos que eran muy beneficiosos, regaladera con Brasil, regaladera con Uruguay y no con Paraguay. También ahí tenés una división interna dentro del Mercosur. Pero efectivamente es la oposición la que está marcando la cancha en este momento y está diciendo, ojo, avéngase al diálogo, presidente, hoy con intervención del Vaticano inclusive, porque esto no se puede tratar así de ningún modo. Es decir, nos están pidiendo 1 de diciembre para permanecer o no en el Mercosur y usted no acepta un revocatorio antes del 31 del mismo mes. ¿Qué pasó con Uruguay? Quería preguntar. Que se abstuvo y no participó de este ultimátum que le han dado para el 1 de diciembre, donde Venezuela sería suspendido. Yo creo que, vamos a ver, hay negociaciones, hablábamos fuera del aire que hay negociaciones para ver qué, pero realmente esto es un plazo que se han dado. Vos habías preguntado recién qué es lo más importante. Bueno, hay un conjunto de factores que son económicos, pero de conformación propia de la economía venezolana, un país que importa el 80% de lo que consume en alimentos, es descomunal lo que importa, y uno de los puntos más importantes que no aprobó Venezuela y que el plazo final fue el 12 de agosto, después de ser miembro pleno desde 2012, o sea, ¿cuántos años pasaron? 4. En 2006 empezó su proceso de adhesión. Bueno, es el arancel externo común. Esto es adaptarse la norma, el arancel común, para tener como miembro de un grupo un arancel para los productos que entran. Además, Venezuela, por otro lado, esto ya es subjetivo, ideológico, político y no tanto técnicamente tanto económico puramente, Venezuela se opone a muchas cuestiones que negocia hoy el Mercosur, el libre comercio, por ejemplo.
es imposible desde esta tema manera. Del tratado lo que negocia el Mercosur, el libre comercio que negocia Europa con Mercosur con Europa, es criticado por Venezuela. ¿Cómo es digamos, cómo es la postura concreta de Venezuela en relación a ese posible tratado Mercosur? Primero te digo lo que dice la declaración conjunta, porque explícitamente habla de esto. Las negociaciones con terceros países o con distintos bloques serán coordinadas por los 4 estados parte del, hace referencia al Tratado de Asunción, es decir, los 4 países originales, es decir, que excluyó a Venezuela de las negociaciones con la Unión Europea. No puede Venezuela formar parte de esos tratados, es técnico, lo dicen los europeos. Yo estuve, digamos, con Schulz, el presidente, no lo puede hacer porque no es un miembro pleno que haya ratificado en el Parlamento todos los protocolos. Es realmente un impedimento para ser un negociador neto. La exclusión yo creo que es más... una decisión del Mercosur, en definitiva, más allá de la opinión de los europeos, digamos. ¿No? Más o menos, eso cuando la Unión Europea estaba en proceso de incorporar nuevos miembros, esos nuevos miembros que estaban en proceso de ser comunitarios, no formaban parte de ciertas negociaciones externas del bloque comunitario europeo. O sea, creo que la decisión antipática, si querés decirlo en términos afines o no al proceso venezolano, tienen que ver con otras razones. La posible suspensión, yo creo que es de orden político, que es una decisión política. Perdón, pero yo creo que lo que está diciendo Raúl tiene que ver con que en otros casos tal vez habría una mayor condescendencia. Hay una decisión política. Pero en este caso, digamos, hay una cuestión técnica que estaría avalando la posibilidad de que Venezuela no se integre. En otro caso estamos hablando del gobierno anterior de Brasil, el gobierno anterior de Argentina. Esto no hubiera salido en estos términos. ¿Participaba Venezuela de las negociaciones con Europa cuando estaban Dilma y Cristina, no? Tampoco. No, estaba en discusión ese tema. No, pero tampoco estaba tan avanzado. Lo que ocurrió que con el nuevo gobierno en Argentina y el nuevo gobierno en Brasil... que pusieran por escrito que no participa. Bueno, digamos, sí, hay aberraciones jurídicas. Que Venezuela entrara cuando estaba Paraguay para que aclaremos un poco, el cambio de gobierno en Brasil y en la Argentina hizo reverdecer lo que tiene que ver con el tratado, con el tratado con la Unión Europea. Bueno, eso me preguntaba, hay una serie de liberaciones en cuanto a mercados que es lo que se está discutiendo, digamos, sobre todo porque Unión Europea mantiene las restricciones para determinados rubros y quiere la libertad en otros. De todas formas, el tema también que había un acuerdo antes, durante la presidencia de Uruguay, es decir, la previa a esta presidencia no reconocida de Venezuela del Mercosur, que había un acuerdo por el cual Venezuela efectivamente quedaba fuera de la discusión, pero por oponerse a un tratado de libre comercio de esas porque no había estado en el origen también, se decía, digamos, había como una cierta argumentación. Bueno, lo cierto que tenemos entonces como fecha límite 1 de diciembre, ahí estaríamos sabiendo qué es lo que ocurre finalmente con el lugar Mientras de Venezuela tenemos en Venezuela una situación muy difícil con el intento del lo que estaba mencionando recién Jorge, la oposición sigue saliendo a las calles para reclamar el revocatorio para este año. Recordemos que si no es para este año, si no es antes del 10 de enero, esto quiere decir que el que va a salir es Maduro, pero el chavismo va a seguir en el gobierno. Estamos viendo imágenes de una marcha de ayer, justamente. Sí, yo lo que quería agregar es también qué es lo que se juega el Mercosur detrás de esto, ¿no? Digamos, de dejar afuera a Venezuela, decís. El costo que puede tener internamente para cada uno de los países el tema de que Venezuela quede afuera. ¿Hay costos, decís, para estos países? Yo creo que sí, tiene un costo, porque es una decisión política y tiene costos políticos también. Genera otro ruido en este Mercosur, que no es simplemente decir, bueno, caminamos unos pasos para atrás y volvemos a la situación. Es muy complicada la situación. Mira, yo vengo de China y esta semana salió un artículo muy interesante donde China está repensando su alianza económica con Venezuela. Ha dejado de ser un aliado importante para China, Venezuela. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de deudas enormes y de hecho Venezuela necesita más dinero y China no se lo da. Hoy, Jorge tiene la cifra de quienes asistieron. Hoy hay una cumbre de países no alineados en Isla Margarita, donde Argentina participa, se retiró ya como miembro, es país observador ahora. Esto no es actual, es anterior, y no sé cuántos... 19 de los 120 ministros de Relaciones Exteriores están participando. Esto es un mensaje fuerte del mundo, o sea, hay algo que tiene que ver con Venezuela, no solo con el mundo. No, indudablemente. De todas formas, lo de China es un replanteo con toda América Latina. La relación del gobierno de Temer no va a ser el mismo que tenía el gobierno del PT con China,
Digamos, yo veo continuidad en la política china hacia América Latina. Sí, pero de todos modos... Brasil, tanto en Brasil como en Argentina, hay muchas presiones de grupos de poder para que los países se desprendan de Raúl, ese... Perdón, Raúl, el tema es el siguiente. Es cierto que el cambio de China es con América Latina. No todos los países están en las mismas necesidades. En el caso de Venezuela es una necesidad importante. Me parece que ahí también hay una diferencia fuerte. Bueno, nos estamos yendo a un nuevo corte. Nueva pausa, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque hasta las 14 en Televisión Pública Noticias Internacional. Rusia vota. En medio del escepticismo y el desinterés, más de 110 millones de ciudadanos irán a las urnas este domingo para elegir 450 diputados que renovarán la Duma estatal. Y también, alto el fuego en Siria. Una nueva esperanza para el país árabe. Por segunda vez en el año, rige en Siria una tregua en la guerra civil que lleva 5 años y provocó al menos 300.000 muertos. Los detalles, luego de la pausa, ya volvemos.